Ahorita estoy en Puebla, Ejutla. Carlos, ¿qué hiciste aquí? Pues esto es un tanque de almacenamiento de agua de lluvia. Ese tanque tiene 15,000 litros. La idea es que de ese techote grande se capte agua de lluvia, caiga acá y sirva para las necesidades de las personas que lo contrataron. Ese tanque ahorita está tapado porque ayer le pusimos cemento por dentro y el cemento tiene que mantenerse tapado para que se cosa como si fueran unos tamales, para que no haya cambios bruscos de humedad y no se cuartee. Todos los cementos que se cuartean y que quedan rajaditos así es porque no se tapan como esto. Esto es una olla de los tamales que ahorita en este momento está cociendo el cemento. Se está fraguando, se está cociendo al vapor. Así es como todos los concretos deben de fraguar. Y este concreto va a quedar perfecto porque se está fraguando al vapor. Tiene 100% de humedad dentro y el calor dentro de ese tanque ahora debe estar a los 50 grados. Entonces las reacciones químicas del cemento, los cristales que se están formando son excelentes. Va a quedar una resistencia enorme, va a quedar de excelente calidad. Por el cemento que le aplicamos un cemento con una resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado, pero también el fraguado hace que quede excelente. Si quieres verlo por dentro, va a estar muy caliente, va a ser como si te metieras a un temazcal, pero es muy interesante porque el cemento está fraguando de manera excelente, de manera excepcional. Tiene una temperatura altísima y también la humedad es la clave. Entonces, ¿quieres acompañarme a ver? Sí, por supuesto. Entonces esto lo terminamos en la noche y ahora en el día, pues ya está. Si ves toda la cantidad de agua que hay, todo esto es agua que está condensando en el techo. Si quieres que entremos. Ay, está bien calientísimo. Aquí no sé si puedes ver el vapor que sale, pero se siente increíble la humedad que hay. Esto está a más de 50 grados. Entonces podemos estar aquí, pero solamente unos 2 minutos para no desmayarnos. ¿Se calienta, verdad? Sí. Este tanque lo hicimos increíblemente en 4 horas. Desde que lo trajimos de allá adentro, lo pusimos aquí y empezamos a ponerle cemento a las 2 de la tarde y acabamos 3, 4, 5, 6 de la tarde. Entonces fue un tiempo pues, bastante aceptable, 4 horas para hacer un tanque de agua de 15,000 litros. Está súper fuerte. Lo hicimos ayer y ahora en unos 20 minutos le vamos a poner la cimbra para continuar con el techo. Ya tenemos aquí preparado el enmayado, la parte de acero, que es la que va a resistir el peso del concreto y el peso de la tierra que va a llevar encima, porque este tanque va a estar enterrado para que no se vea. Aquí arriba va a ser un jardín.
Entonces, pues este sistema va a ser muy, muy fácil de construir, nos vamos a gastar muy poquito dinero y sobre todo va a quedar muy resistente, es antisísmico, no se le sale el agua, no tiene cuarteaduras con el tiempo, resiste la presión de la tierra por los lados. Entonces es una opción muy buena, muy barata y sencilla de construir. Muchas gracias. ¿Le quita el plástico? ¿Cómo? ¿Le quita el plástico? ¿A quitar? Ajá. No, lo vamos a dejar así, vamos a meter la cimbra y todo. Todavía está muy fresco. Entonces le vamos a dejar el plástico puesto. Yo voy a sudar, así sudar como en el temazcal. Por eso cuando me invitan a un temazcal les digo, no mano, yo trabajo en eso. Vámonos. Sí, mi trabajo es estar en los temazcales. Aquí no te imaginas, mira, llevamos tal vez 2 minutos y estoy sudando horrible, ya está sudándome todo. Sí. ¿Sí? Y pues es trabajar, es mantener la respiración. Si empiezas a respirar muy agitadamente, aquí te desmayas. Entonces hay que estar muy en calma, trabajando, haciendo fuerza, pero tranquilo. No puedes alocarte. Entonces ahorita Angie les va a empezar a pasar las tablas. Estas, pues nosotros les decimos pizzas, porque pues tienen forma de pizza, ¿no? Sí. Tienen una forma de pizza. Entonces las estamos metiendo para poner. Estos le van a dar una forma completa al techo y tienen que ser redondas. Pues ustedes ven que la pizza es redonda, entonces pues esta pizza va a moldarse perfectamente a la estructura redonda del techo. Si ven, pues es una pizza. Entonces, ¿me puedes pasar más pizzas? Sí. Simplemente contamos el perímetro del tanque, que este perímetro son 9,5 metros. Y es la cantidad de pizzas que vamos a poner. Esta pizza mide 28 centímetros, entonces tenemos que multiplicar, más bien tenemos que dividir 9,5 metros entre 28 centímetros. Y nos da 36 pizzas, 36 pedacitos de pizza, que son los que tenemos que poner para cubrir todo el área del techo. Entonces una vez que está cubierta el área del techo ya le ponemos el cementito encima. Esto realmente es un proceso bien rápido que no tarda más de 20 minutos. Había muchas maneras de poner los techos a los tanques de ferrocemento anteriormente, pero ninguno es tan rápido y tan bonito como este. Esto de las pizzas, no sé, seguramente ya alguien lo había inventado, pero pues tuvo, no sé si el egoísmo, no sé, pero no publicó nada. Entonces pues tuvimos que como descubrirlo otra vez por nuestra cuenta. Entonces nosotros tratamos de que, pues, si es un dolor de cabeza para la mayoría de nosotros hacer los techos de los tanques, pues que tengan una idea más, ¿no? Tal vez esta idea les pueda, pues, ayudar a que tengan una mejor idea de cómo hacer un mejor techo. Como se ahorita van a ver cómo están de bien. Una cosa importante es que tienen un corte aquí, una diagonal, para que se amolden a la forma de cúpula. ¡Uy, no! Sí. Lo bueno que no me quedó tan feo. Cuidado, hermano. Au. Tenemos que enseñarle al maestro que está trabajando con nosotros a poner las pizzas. Entonces ahorita voy a ir por el maestro. Llevo 3 minutos aquí y estoy sudando, estoy súper empapado ya de sudor. Esto está caliente, calientísimo. Ya, aún meteotl. Más fuego.
si quieres levantarle tantito unas dos, así para estas como añadiduras. Así. Entonces les ponemos Ya así. queda lo hueco. Lo hueco por abajo. Por abajo. Y por arriba pues ya se ve así. Ya sellado. Queda ya bien parejito por arriba. Está chido, Sí. Pero entonces este corte que tiene, algunos piensan que como que se debe de traslapar o no sé. Algunos ponen uno por arriba y uno por abajo, lo ponen como así. Ajá. Y no, pues está todo mal. No, sí. Porque hay que poner todo este corte siempre para abajo. Para abajo. Para que entonces toda esa vuelta se haga. Queda para abajo, porque no tenga la mesa salida. Sí. Que queda arriba ajustado. Ujú. Eso nos sirve para Para cerrar. Entonces pues ya vamos a poner la pizza. Es una forma de una pizza. Entonces pues esto lo va a cerrar así bien bonito. Porque tiene la forma de la cúpula. De lo que está Sí. mal. Solamente que como estas tablas miden 2.5 de largo, Ajá. cuando las cortamos pues queda 2.5 y no alcanza a llegar. Ya falta 50 centímetros para llegar. Y ahí se le pone La lámina, la lámina. porque la opción era cortar tablas de 1.50 de largo. Pero las tablas están bien caras. Sí. De una vez lo largo. Sí, entonces Para que mejor quede. de una sola tabla de 30 centímetros cortamos 4 pizzas Ajá. en lugar de cortar solamente 2. Mm. Porque nos desperdiciamos mucho material. Mucho material. Esto realmente no tiene mucha queda fuerza. muy macizo, ¿no? Ujú. Entonces si lo golpeamos puede que pues, a veces se rompe de por acá arriba. Entonces mejor no. El primer paso de esto es poner la lámina en medio. En medio. Sí, esta laminita en medio, como no llega, ahorita le vamos a poner una calza para que alcance a llegar. Vamos a poner esta calcita aquí. A ver, le ponen corte con corte y lo pongo aquí mero en medio. Luego hay que poner el palito. ¿El yeso? Ajá, ahí en medio. No, pero con la calza. Con la calza. Ajá. Ya está Listo, mal. ya quedó. Eso es todo, ese es el primer paso. Ajá. Y todas las puntas de la pizza pues apuntando hacia el centro. El centro. Ahí está, eso es todo. Ajá. Si ven, no le ponemos ni alambres ni nada porque esto sostiene. Entonces nada de armar. Nada. Y ya, entonces repetimos el proceso 36 veces. Y ya está. ¿36 son? ¿Ah? 36 son. 36, le ponemos menos pizzas. Ajá. Otra maroma que tenemos que dar aquí es que si llenamos de tablas, si ponemos 36 tablas abajo, pues es Mucho. Ajá. Entonces pues le ponemos una aquí a la mitad. Y ya nos ahorramos una. Nos ahorramos una. ¿Está cuesta? ¿Sí? Y hay que ponérsela ahí. Ok. Hay que empujarlo tantitito. Listo. Y ya salió hacia allá. Y ya estamos. Ahora sí. Entonces vamos a poner una aquí. Tal vez de una vez ponga la otra. Suba. Ahí está. Creo que irás para allá. Pero... Arrímela. No, estaba bien. ¿Sí? Ahí está. Le falta un poquito que pega por eso. Ya quedó. Con la tablita. Y ahora sí. Tantito. Es increíble el calor que hace. Todo ese tiempo le metemos de calas o metemos de tabique. ¿Eso es mejor? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí alcanza? ¿Le pueden meter aquí por favor, para yo ya no estar poniéndole? ¿Por qué aquí quedó? ¿Y por qué aquí sin calza? ¿O es otra madera? No, aquí también quedó sin calza. A ver, la tablita acá. ¿Y de una vez me pasas el otro, Angie? Aquí está. A ver. ¿Y de una vez el otro palito? Ujú. A ver, ¿y el otro? Bueno, dale. Aquí tiene. ¿Esas también son? Sí. Ah. A ver, de una vez. Me tengo que quitar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de una manera. Aguas arriba. Ahí está. A ver, más. Es que ya. Ahí va. ¿Ya pegó? No, es que ya no subió. Un poquito más. Esta
¿Está bien? Todavía va, ¿eh? A ver, otro. Aquí está la tablita. Este que no se pierde, también esas que están ahí. Esas. Más. Ahí Esta. ¿Más? Esta perfecto. está. Y esta está mejor porque no nos estorba. Y yo tengo. Ahí está. Sí. Para allá no ponemos otra. Pues tal vez acá, ¿no? Un poquito más para acá. Aquí yo creo. Ahí está. Ya. A ver. ¿No te agarró el dedo? No. Un poco más. Listo. Perdón. Así. Más. Si nos van a afectar ahí los barrotes, podemos moverlos antes de que llegue. Sí, se ocupa caminar. Entonces ahora pues vamos a ponerle desde acá. No quitamos Estas dos, sí. A ver, ¿esa ponemos? Primero vamos Bueno, yo le llamo cerco aquí en la orilla para que se tenga la mesa. No, para colar ese. No ponerle nada. No te vas a poner más. Un poquito más altito. Más altito, sí. Yo lo detengo. Bueno, está bien, lo puede tener allá. Así. Esto para allá. Uy. Ahí está. ¿Trabajamos con el machete o ya está? ¿O hay otra más? Sí ¿verdad? queda. Sí, ¿verdad? Queda más bien perfecta. Ahí está, pues, ¿verdad? ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Entonces ya quedó. A ver. Así. Nomás para estar jugando, porque luego decimos, no, ahora nos echamos 30, ahora nos echamos 25. Como una. En una se han tardado como 18. Rápida. Ese es el récord 18. ¿Y si quiere la colamos? No queda un agujero, sino tiene que dar el codito. Por eso. Pero ahorita le hacemos el cuello. Hay que hacerlo de malla. Empezamos por la malla. Esta cosa que tiene de alambres hay que quitárselos. Pues este tanque se tiene que cimbrar como todos los tanques. Anteriormente le han puesto de todo, le han puesto lámina, le han puesto triplay. Algunas personas hasta le han puesto, se han acercado a esto, le han puesto polietileno. Nosotros le pusimos plástico para emplayar. Y lo mismo, el mismo caso de la cimbra. No sé quién lo haya inventado, pero la persona que lo inventó, pues se lo guardó para él y no nos dijo nada a nosotros. Lo tuvimos que descubrir de nuevo.
Un día en el aeropuerto pues vimos que ese plástico para emplayar es súper fuerte, se utiliza para las maletas. Entonces, plastificando los tanques, si le metes la mano aquí al plástico para emplayar, ¿sí? Descubres que es fuertísimo y te aprieta la mano como si fuera una mano más, una persona. Aprieta tan fuerte que puede sostener la mezcla cuando uno se la pone por dentro. Tiene la ventaja también de que como es una liga, cuando le estás poniendo la mezcla, se empuja para acá y luego lo regresa. Y al regresar la mezcla para acá, le saca las burbujas de aire. Entonces, además de ser una siembra muy barata, muy fácil, pues aparte funciona como otra persona que le está empujando por acá y le da un acabado como de espejo por fuera. Y le quita todas las burbujas que pudieran quedarle de aire, lo que hace que quede completamente impermeable. Entonces, bueno, si alguien sabe quién hizo esto primero que nosotros, pues díganos para darles el crédito, porque pues realmente sí es un avance muy importante. Ya no utilizamos pues ninguna otra siembra. Esto, para sembrar un tanque de 15,000 litros nos gastamos alrededor de 70 pesos. Y sí hacemos basura, tal vez hacemos como medio kilo de plástico que ya es basura. Pero pues creemos que vale la pena por el ahorro, porque pues, estamos haciendo un tanque de agua, estamos dándole mucho beneficio. Y pues ni modo, ¿no? Hacemos un poquito de basura. Al final, cuando alguien se pone muy radical, toda esta basura la podemos hacer una piedra, la metemos a un tambo, le echamos mezcla y ahí puede quedar para miles de años, ¿no? Para que no contamine. El tanque ahorita le están dando muchas vueltas, le tienen que dar alrededor de 3 o 4 vueltas para que quede muy apretado y resista muy bien la mezcla. Si no queda muy bien apretado, les voy a decir cómo queda. Hagan de cuenta que queda como una panza de uno, ¿no? Así media gordita. Queda esto, así como una llantita, así. Y tiene que quedar apretado, pues como así, ¿no? Algo así, no así. Entonces, pues, si hacemos que esto quede muy bien apretadito, queda muy liso y queda muy bonito, queda como un acabado de espejo por 70 pesos. Ellos se van a tardar alrededor de 15 minutos en poner toda la siembra y ya podemos ponerle el cemento. Entonces, considero que es un avance muy importante para la tecnología de los tanques de agua. No sé yo ¿De playas? Pero a mí es lo mismo, pues. A mí me pueden estafar y yo ni cuenta. ¿Chiflada o cantada? No, mira, ¿Y si también se les pegó el cuerpo? ¿No le hizo así? No. ¿cuánto estuviera bien? Yo tengo una viejona en la obra allá, pero a ver qué dice. Ahora sí. ¿Cómo lo bajan? Ponerle la orilla, la mera orilla. Ahí me lo, vámonos.
así. Chocolate Don Pepe, mi chocolatazo, por tradición y sabor. Chocolate Don Pepe es la mejor para esta temporada de muertos. Si chocolate quieres tomar, ven a hacer tu molienda, que aquí muy rico te va a quedar. Continuando con el legado, trae para usted con la misma receta de la casa: chocolate clásico, semi amargo, almendrado y a la canela. ¿no? Ahí está, ya había tardado. ¿Subimos las escaleras? Sí, pero vamos a salir primero nosotros. Usamos esta escalera, ¿no? Para ¿Esta adentro. otra escalera para salir? No, que quede por... A ver, tú también embrócala. Ese mismo amarre que le haces así, como que eleva esta parte de acá. El problema también fue que no se levantó el... Ujú, sí, sí, sí. Pero más